Muy buenas tardes para todos los asistentes o las personas que estén visualizando este video. Mi nombre es Marco Antonio Rodríguez, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Compensar. Y en este video vamos a tocar un tema muy importante con el objetivo de abordar los conocimientos adquiridos en la etapa de contextualización del curso Auditoría Forense. Entonces para ello vamos a analizar un caso, el caso de Omar Ambuila. Para ello vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a tener una etapa de contextualización del caso, voy a explicarles sobre qué trata el caso. Posterior a eso vamos a tipificar cuáles fueron esas acciones cometidas por el exfuncionario y asimismo cómo el Código Penal colombiano las tipifica. Posterior a eso vamos a ver el triángulo del fraude, que básicamente analizaremos qué aspectos o qué atribuciones podemos retraer del comportamiento del exfuncionario respecto a este triángulo de auditoría forense. Por último, veremos muy brevemente la normatividad y control interno para luego tener unas conclusiones generales. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿De qué caso hablaremos? Hablaremos de un caso de un exfuncionario de la DIAN, de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, el señor Omar Ambuila, que está ubicado en la Dirección Seccional de Buenaventura, Dirección Seccional de Aduanas e Impuestos de Buenaventura. Allí el funcionario ostentaba un cargo de jefe, tenía una jefatura en un grupo interno de trabajo, lo cual pues le permitía tener cierto control sobre cierta ejecución de algunos procesos muy importantes en el momento del ingreso de la mercancía al territorio colombiano. En el 2019 ocurrió todo este asunto. Entonces en el 2019, no sé si los aquí presentes escucharon una noticia en donde capturaron a un exfuncionario de la DIAN por la investigación producto de que sus familiares estaban dando una vida súper lujosa en Estados Unidos y pues no podían justificar el ingreso para la compra de estos artículos super lujosos, como por ejemplo el de un Lamborghini, el de artículos de lujo de casa de diseñador, bueno, etcétera. Producto pues de los dineros fluctuantes que recibía o que recibió el exfuncionario por realizar esas actividades. Que finalmente, y como más adelante lo veremos a profundidad, llevaron a que la DIAN realizara una investigación interna y determinara que los ingresos de este sujeto no tuviesen cómo comprobarse y por ende generaran un enriquecimiento ilícito. Bueno, ¿qué actividades ilícitas podemos describir en el comportamiento del funcionario que pues de alguna u otra forma tenía como su posición dentro de esta gran entidad? Entonces él tenía el control de ingreso de mercancías. El control de ingreso de mercancías está normado, ¿cierto? Algunos en el código, en el estatuto tributario, otras partes en el estatuto aduanero, ¿cierto? En donde pues se establece cuál es el procedimiento. Adicional a eso, la DIAN también tiene unos procedimientos internos, los cuales norman y regulan cómo es la entrada y salida de mercancías. Entonces el funcionario, aprovechando su alto cargo, manipulaba los procesos de control sobre la importación de mercancías, permitiendo que éstas ingresaran ilegalmente a Colombia. Cambian esto a cambio de dinero, sobornos y cualquier tipo de ingreso adicional que el contribuyente, que el funcionario estaba recibiendo. Se logró demostrar más adelante, porque tras la investigación se logró demostrar que este exfuncionario recibió pagos irregulares que le permitieron no solo facilitar el contrabando, sino también obtener beneficios económicos que alteraron el equilibrio del mercado y afectaron las empresas legales, ¿sí? Esto teniendo en cuenta que al momento de legalizar las entradas, es decir, de ejecutar el procedimiento aduanero, el contribuyente recibía ciertos pagos para omitir estos procesos y permitirle a los infractores aduaneros el ingreso de las mercancías. Y esto concluyó más adelante también tras la investigación, por eso pues en este momento no se habla de presuntos, sino de hechos ya cometidos, porque ya la ley llegó a determinar, o la justicia llegó a determinar que esto fue así.
gracias a esas ganancias ilícitas obtenidas, Ambuila como que le permitió a su familia tener como una calidad de vida estrambótica, ¿sí? Comprar artículos que no cualquier persona se puede comprar de una manera justificada. ¿Cómo vamos a tipificar este fraude? Entonces vamos a analizar cada una de estas situaciones y vamos a ceñirlas a cuál es el tipo de fraude que cometió y cómo lo tipificó la norma colombiana, es decir, el Código Penal. Entonces, teniendo en cuenta que este funcionario recibía pagos o tenía un reconocimiento por realizar o no realizar cierta acción dentro de la organización, dentro de la empresa, podemos estar hablando de que tenemos enfrente un cargo de corrupción, ¿cierto? Cargo de corrupción que está tipificado en el artículo 405 del Código Penal colombiano, en donde pues se especifica que Ambuila recibió sobornos a cambio de realizar actos contrarios a las obligaciones como funcionario, ¿cierto? Más adelante entonces ya sabemos que sabiendo que estamos enfrente de un comportamiento corrupto, también tenemos que estos convergen en ciertos delitos puntuales, como por ejemplo el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. ¿Por qué el lavado de activos? Porque sus actividades involucraban la realización de compras que buscaban encubrir el origen ilícito de los fondos, contribuyendo al delito de lavado de activos, que básicamente esas son las acciones que se deben cometer para demostrar el incumplimiento o la actividad ilícita. Esto también tipificado en el artículo 323 del Código Penal. Por otro lado también tenemos el enriquecimiento ilícito, ¿cierto? Que pues se logró demostrar determinando que el patrimonio del señor Ambuila era injustificado en relación con los ingresos legales que él obtenía, que básicamente sus ingresos legales serían los ingresos como funcionario público y jefe de la dependencia, que oscilaban entre 4 y 6 millones de pesos, ¿cierto? Que luego la DIAN también tras un proceso interno y aplicar el proceso disciplinario tanto dentro de la misma entidad como en el ITRC, determinaron que aproximadamente tuvo un incremento injustificado de 600 millones de pesos. ¿Listo? Y ese también está tipificado en el artículo 412 del Código Penal colombiano, ¿cierto? Que se ciñe en sancionar aquellas personas o aquellos servidores públicos especialmente en donde se evidencie que no hay justificación entre el aumento de sus ingresos y de alguna u otra forma el aumento de su patrimonio. ¿Cuál era el modus operandi de Ambuila? Entonces, recibía sobornos, la dinámica de fraude se basó en la recepción de sobornos sistemáticos por parte de Ambuila, quienes buscaban evitar sanciones de contrabando asegurando un ingreso adicional, ¿sí? Ocultamiento del origen ilícito, utilizaba diversas técnicas para ocultar el origen ilícito de los sobornos obtenidos, como compras de bienes que generaban una fachada de legalidad sobre todos sus ingresos, y compra de bienes blanqueados de activos. Esto pues lo hizo hasta el momento no se ha logrado establecer, la ley no lo ha logrado establecer, pero pues esto lo hacía mediante las compras que hacían sus familiares. Bueno, entonces, ¿cuál es el triángulo de fraude respecto a esas actividades y respecto pues al tema que estamos analizando? Entonces tenemos que, como incentivos, ¿qué incentivos tenía el señor Ambuila para realizar estas actividades ilícitas dentro de la organización? ¿Cierto? Teníamos que tenía una misión económica porque pues pese a que tenía un buen salario respecto al salario de la mayoría de trabajadores colombianos, él decidió realizar o omitir realizar ciertas acciones propias de su trabajo para tener un beneficio propio. Y tenemos el que también tuvo como incentivo el aumento de nivel de vida de su familia, porque pues si bien es cierto todo salió a la luz o todo se supo por los gastos extravagantes de su hija Jenny Ambuila. Oportunidades. Dentro de la organización, ¿qué oportunidades tuvo Ambuila para cometer o para materializar esas acciones de corrupción? ¿Sí? Su posición en la DIAN le proporcionó la oportunidad ideal para ejercer fraude, dado el control
que poseía sobre los procesos aduaneros y el ingreso del mercado, y además de eso que también tenía personal a la cargo y podía de una u otra forma coactar el comportamiento de esos funcionarios, y por eso fue que también la DIAN en su procesamiento y en sus procesos de códigos internos logró también determinar que tenía un concierto para delinquir, que luego también fue imputado por la Fiscalía General de la Nación, que si bien es cierto prescribió el caso en Colombia por vencimiento de términos, este sí fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por el delito de enriquecimiento ilícito. Por otro lado, también tenemos que tuvo acceso a información privilegiada. Ambuila disponía de la información crucial que le permitía manipular las reglas del procedimiento aduanero y a beneficio propio y a beneficio de las personas a las cuales le recibía el soborno. Y por último tenemos la racionalización, que se encarga pues de apropiar estos dos conceptos para ya materializar el hecho o la conducta que podría dar pie pues al proceso de auditoría forense. Y tenemos las justificaciones personales y la minimización de la gravedad. Entonces, por un lado, es probable que Ambuila relacionara sus acciones corruptas pensando como parte de un sistema, pensando como que esto es normal, nadie se dará cuenta y voy a parar en algún momento, ¿sí? También minimizaba la gravedad de la situación porque pues no es un tema nuevo la corrupción en entidades grandes, ya ha sucedido, y pues debido a las fallas en el procedimiento penal de alguna u otra forma no era castigado, ¿sí? No llegaban a castigar a las personas que realizaban estas acciones ilícitas. ¿Qué normatividad y qué procesos de control interno transgredió, ¿cierto? Entonces tenemos que, o mejor aún, ¿cuáles fueron las fallas del proceso de control interno dentro de la entidad para prever la materialización de esas acciones? Entonces tenemos que, por un lado, hubieron fallos de control interno al tener ausencia de una supervisión efectiva sobre las acciones de Ambuila, ¿cierto? No existió la verificación del cumplimiento de los procedimientos, así como tampoco se auditó constantemente como que el funcionamiento de esa dependencia, es decir, la dependencia que él lideraba. En este orden de ideas hubo como una falta de control interno en el ciclo operativo de la entidad para determinar el cumplimiento de las diferentes normas o procedimientos respecto al ingreso de mercancías a Colombia. Por otro lado, también hubo deficiencias en la segregación de funciones. La concentración de funciones en un cargo creó un entorno propicio para el fraude, lo que resalta la necesidad de implementar políticas de segregación de funciones para prevenir el abuso de potenciales cargos similares. Y eso pasa mucho en entidades del Estado, en donde la delegación de funciones no se hace tan efectiva, ¿cierto? Porque se prevé también controlar el mal uso de estas funciones otorgadas, pero por otro lado también, al una sola persona tener todas las funciones, puede manipular el sistema de la manera que más le convenga. Entonces esto también es un problema muy importante que se evidencia en los procesos de control interno de la entidad. Y por último tenemos también las debilidades en el mecanismo de denuncia, ¿cierto? Si bien es cierto, la entidad ha venido mejorando sus canales de atención respecto a las denuncias, en ese momento no eran atendidas de la manera más adecuada. Entonces los canales de PQR y denuncias como que no eran los más necesarios para atender las necesidades. No obstante, es deber de la entidad tener un control interno que le permita prever la acción antes de investigarla por la comisión, es decir, por haberla cometido. Y para finalizar ya tenemos como que las conclusiones, ¿cierto?
Entonces, como lecciones del caso, tenemos que ver la importancia del control interno. En el caso de Ambuila, se enfatiza en la necesidad de establecer y mantener un control interno robusto que no solo prevenga lo que les estaba diciendo, el comportamiento deshonesto, sino que también promueva una cultura de integridad en el servicio público. Y por otro lado también tenemos que necesidad de supervisación estricta, es decir, que hay que supervisar constantemente cada uno de los procesos para prever estas situaciones o cada uno de los ciclos, ¿cierto?, respecto a la necesidad actual. Por otro lado también tenemos que es importante fortalecer la gestión ética de todas las entidades públicas, y especialmente la de esta, en donde se perpetuó o se materializó las actividades delictivas, promoviendo la transparencia, esto aumentando la gestión pública a través de la implementación de iniciativas de fortalecimiento para la rendición de cuentas claras y participación ciudadana, que si bien es cierto este gobierno lo ha hecho, pues de pronto no ha sido el más adecuado para poder prever estas situaciones. Y respuesta oportuna ante fraudes, entonces la implementación de unas medidas de aseguramiento rápidas y efectivas ante denuncias de corrupción que les permitan a los organismos de control tener las herramientas suficientes para poder actuar en el momento. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les agradezco mucho por su atención, espero que esta explicación haya sido clara y espero verlos en una próxima ocasión.